Curso Electrónica y Circuitos Digitales, con el docente Ulises Abdón Piscoya Silva y la persona que les habla, Zulma Choquecahuanadongo. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor, como es el cable de cobre. Imaginemos que los electrones son como pequeñas bolas moviéndose por el interior de un conductor. Este movimiento se produce porque hay una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos, lo que genera un empuje para que los electrones se muevan de un lugar con mayor carga negativa hacia otro con menor carga. Pensemos en una batería conectada a una bombilla. La batería tiene dos terminales, uno positivo y el otro negativo. Los electrones se mueven desde el terminal negativo hacia el positivo a través del cable, creando la corriente eléctrica. Esta corriente es la que hace que la bombilla se encienda, ya que los electrones alimentan a la bombilla al moverse. Esto quiere decir que la corriente es el movimiento de electrones a lo largo de un conductor impulsado por una fuente de energía como es la batería. La corriente teórica es una aproximación idealizada de cómo debería comportarse la corriente eléctrica en un sistema. Bueno, en teoría, los electrones fluyen libremente por un conductor sin resistencia ni pérdidas. No se considera la resistencia del material, la pérdida de energía por calor ni otras influencias externas. También, los electrones viajan a través de los conductores siguiendo las leyes ideales de la física, como la ley de Ohm, sin considerar imperfecciones. Esto quiere decir que se utiliza para simplificar cálculos en situaciones donde los efectos reales son mínimos o pueden ser ignorados. La corriente real es como la corriente eléctrica, se comporta en la práctica, teniendo en cuenta las condiciones del mundo real. El flujo de electrones se ve afectado por la resistencia del material conductor, lo cual provoca pérdidas de energía, generalmente en forma de calor, algo que en la corriente teórica no. También los factores como temperatura, impurezas en el material y la longitud del conductor influyen en la cantidad de corriente que realmente fluye. Entonces, también los efectos de inducción electromagnética, capacitancia y otras características de los componentes electrónicos pueden modificar el comportamiento de la corriente. Esto quiere decir que la corriente real tiene en cuenta las ineficiencias y pérdidas que no se consideran en modelos teóricos. La carga eléctrica es una propiedad física fundamental de la materia que determina cómo los objetos interactúan con los campos eléctricos y magnéticos. Existen dos tipos de carga eléctrica, lo que es la carga positiva, esta está asociada comúnmente con los protones, y la carga negativa, que está asociada con los electrones. La carga eléctrica se mide en coulombios y su símbolo es la Q. Bueno, también cabe mencionar que cuando las cargas del mismo signo, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo, se repelan. También las cargas en signo opuesto, positivo y negativo, se atraen. La carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando frotas un globo contra tu cabello, los electrones se transfieren del cabello al globo. El globo se vuelve cargado negativamente, gana electrones y tu cabello queda cargado positivamente, pierde electrones. Esto hace que el globo y el cabello se atraigan porque tienen cargas opuestas. Un circuito ocurre cuando hay una conexión no deseada de muy baja resistencia entre dos puntos de un circuito eléctrico, que normalmente no debería estar conectados. Esto provoca un flujo excesivo de corriente, lo que puede generar daños en el sistema como sobrecalentamiento, incendios o fallas en los dispositivos conectados. ¿Cómo ocurre? En un circuito normal, la corriente fluye por una ruta específica a través de componentes como las resistencias, lámparas o motores. Si por alguna razón se crea una conexión directa entre el polo positivo y el polo negativo de una fuente de energía, por ejemplo, una batería o un enchufe, sin que pase por estos componentes, se genera el cortocircuito. Causas comunes. Puede ser cables dañados, aislantes rotos o gastados que permiten que los cables de diferentes potencias se toquen, las conexiones incorrectas cuando se conecta de forma incorrecta los cables en un circuito, componentes defectuosos, un mal funcionamiento de un dispositivo, componente puede causar un corto. ¿Cuáles son las consecuencias de un cortocircuito? Que el flujo de corriente puede ser elevado, la corriente se incrementa mucho más de lo normal ya que la resistencia es muy baja. El calor excesivo.
El aumento de la corriente genera calor, lo que puede derretir cables y componentes. Daños en los equipos. Los dispositivos eléctricos pueden quemarse o averiarse. Y también se corre el riesgo de un incendio. Si no se controla el calor generado, puede causar incendios. ¿Cómo prevenir un cortocircuito? Bueno, sería usar fusibles o disyuntores que corten el suministro eléctrico cuando detecten un exceso de corriente. Asegurarnos también que los cables estén bien aislados y las conexiones correctamente hechas. Resistencia del cable. La resistencia del cable es la oposición que representa el material del cable al paso de la corriente eléctrica. Todos los cables tienen cierta resistencia, aunque en los materiales conductores como el cobre o el aluminio, esta resistencia es muy baja. ¿Cuáles son los factores que afectan a la resistencia de un cable? Estos factores son 4, lo que es el material del cable. Los cables están hechos de materiales conductores como el cobre o el aluminio, que tienen baja resistencia. Sin embargo, algunos materiales tienen mayor resistencia, como el hierro, y no son tan eficientes para conducir electricidad. Otro factor es la longitud del cable. A mayor longitud del cable, mayor será la resistencia. Esto se debe a que los electrones encuentran más obstáculos a medida de que recorren una mayor distancia. La relación es directamente proporcional. Si duplicas la longitud del cable, la resistencia también se duplicará. Otro factor es el área de sección transversal. Eso quiere decir que la sección transversal, el grosor del cable también afecta a la resistencia. Cuanto mayor sea el diámetro del cable, menor será la resistencia. Eso se debe a que un cable más grueso permite que más electrones fluyan simultáneamente. El último factor es la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia del cable también tiene a aumentar, ya que las partículas del material conductor vibran más, interfiriendo con el paso de los electrones. La resistencia de un cable se calcula con la ley de Ohm, que es resistencia igual a voltaje sobre la corriente. La resistencia se mide en ohmios, el voltaje en voltios y la corriente en amperios. ¿Cuáles son las diferencias entre conductores, aislantes y semiconductores? Bueno, el conductor es un material que permite el paso fácil de la corriente eléctrica. El aislante es el que impide el paso de la corriente eléctrica. Y el semiconductor es el material con propiedades intermedias entre un conductor y un aislante. ¿Cuál es la resistencia de un conductor? Es baja. La de un aislante es alta, la del semiconductor es intermedia. El flujo de corriente de un conductor es fácil y sin grandes pérdidas. En cambio, en el aislante es prácticamente nulo. Y en un semiconductor es controlable bajo ciertas condiciones como dopaje, temperatura, entre otros. El conductor se usa en cables y circuitos eléctricos, el aislante en aislamientos de cables y dispositivos, y el semiconductor en fabricaciones de dispositivos eléctricos como transistores o diodos. El funcionamiento de un conductor, los electrones están débilmente ligados, lo que permite su libre movimiento. En cambio, en un aislante los electrones están fuertemente ligados, lo que impide su movimiento. En el caso del semiconductor, su conductividad puede cambiar dependiendo de la adición de impurezas o a cambios de temperatura. ¿Cómo se aplica? En el caso del conductor, transmisión de electricidad. En el aislante, aislamiento eléctrico, seguridad. Y en el caso del semiconductor, en electrónica como chip, microprocesadores. Un ejemplo, el conductor, por ejemplo, se da con los materiales del cobre, aluminio y plata. El aislante, plásticos, en vidrio, caucho. Y el semiconductor en silicio, germanio. Asimismo tenemos también como semiconductores el elemento telurio, selenio, antimonio, el boro, el galio, el zinc, el polonio y el cobre. Y asimismo, como lo antes mencionado, el número atómico que estos tienen, el peso atómico, sus valencias, configuraciones eléctricas, electronegatividad y dónde se encuentra. Los elementos de la tabla periódica, los que trabajan como semiconductores. También tenemos lo que es el silicio, el germanio, el arsenio de galio, que es un compuesto, el carbón, el indio.
Acá podemos observar lo que es el número atómico, el peso atómico, las valencias, la configuración electrónica, la electronegatividad y dónde se encuentra, en qué materiales se encuentra. Bueno, acá tenemos un ejercicio que nos indica que si el voltaje es de 100 voltios y la resistencia es de 40 ohmios, calcular el valor de la corriente que circula en este circuito, y mencionamos los colores de resistencia de 40 ohmios. Bueno, primero tenemos que aplicar lo que es la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y así nos va a dar la división entre el voltaje y la resistencia, 2.5 amperios. Y tenemos lo que es los colores de la resistencia. Bueno, el amarillo va a tomar el valor de 4, el negro de 0, el marrón multiplicador, y tenemos aquí en la imagen cómo sería una resistencia de 40 ohmios. Bueno, acá tenemos otro ejercicio que nos dice que se tiene dos resistencias, que la primera resistencia es de 600 ohmios y la resistencia 2 de 40 ohmios, y calcular la resistencia equivalente en ambas resistencias que se conectan. Bueno, acá tenemos lo que es, tenemos que hacerlo en paralelo y en serie. Como se visualiza en la imagen, tenemos lo que es el primero en serie, que si verificamos en el multímetro la suma de ellos, ya que las resistencias se suman, nos da el valor de la batería. Y en el otro circuito que tenemos, que es en paralelo, nos muestra que el valor llega a 8.94 voltios más o menos. Entonces ahí demostramos lo que es nos muestra lo que es el circuito en paralelo y el circuito en serie. Un condensador, también conocido como capacitor, es un componente eléctrico que almacena energía en un campo eléctrico. Se compone en dos conductores separados por un material dieléctrico llamado aislante. El uso: se utiliza para almacenar carga eléctrica y liberar energía cuando se necesita. También como un filtro en fuentes de alimentación para suavizar la salida y eliminar el rizado. Acoplamiento y desacoplamiento. Esto nos ayuda para bloquear corriente continua mientras permite el paso de la corriente alterna. Y como temporizador en circuitos de temporización como osciladores. Tipos de condensadores. Bueno, hemos encontrado 4: condensadores cerámicos, electrolítico, condensador de película y condensador tantalio. El primero, que es cerámico, es compacto, bajo en costo, usado en circuitos de alta frecuencia. El condensador electrolítico es de alta capacidad, polarizado y utilizado en fuentes de alimentación. El condensador de película tiene buena estabilidad y baja pérdida, usado en circuitos de audio. El condensador tantalio es de alta capacitancia en un tamaño pequeño, también polarizado. También podemos ver lo que es el símbolo. Este símbolo de un condensador se representa como dos líneas paralelas, donde una puede ser curva, indicando un condensador polarizado. También tenemos lo que es las conexiones: conexión en serie y conexión en paralelo. Los transistores son dispositivos semiconductor que pueden amplificar y conmutar señales eléctricas. Está formado por 3 regiones de material semiconductor, que puede ser de tipo P, que son positivas, o tipo N, que son negativas. Tipos de transistores. Tenemos 2, que es el PNP y el NPN. El tipo de transistor donde las corrientes fluyen de base al emisor es en el PNP, y en el NPN el tipo de transistor donde las corrientes fluyen del emisor a la base. ¿Cuáles son las diferencias? En el caso de configuración, en el PNP la corriente fluye desde el emisor hacia la base y luego hacia el colector. La polaridad de estos entre el emisor y la base deben ser negativas. El NPN, la corriente fluye del colector a la base y luego hacia el emisor. La polaridad de tensión entre el emisor y la base debe ser positiva.
Otra diferencia es la señal de control. El PNP se activa cuando la base está a nivel de tensión más bajo que el emisor. A cambio, en el NPN se activa cuando la base está a nivel de tensión más alto que el emisor. También en los símbolos. En el PNP, un símbolo que tiene una flecha apuntando hacia adentro del transistor, y el NPN, símbolo que tiene la flecha apuntando hacia el fuera del transistor.